Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor López, somos del grupo número uno y nuestro problema asignado también es el número uno. Y bueno, vamos a ver. El problema uno dice, observe la figura, las cargas se encuentran fijas en el espacio. Si la fuerza F sobre la carga de menos uno nanocoulomb tiene dirección mostrada, determine la magnitud de la fuerza F, además de la magnitud y signo de la carga. Para proceder con los cálculos para encontrar pues las cargas, es fundamental conocer las distancias entre las cargas. Entonces, en este caso, si paramos el, el triángulo, obtenemos que el ángulo de 60 grados me queda aquí y el de 30 acá, ¿no? La hipotenusa, que sería esta distancia de acá, efectivamente sería la de 5, ¿verdad? Bien, entonces sacamos el seno de 5 por 10 a la menos 2. ¿Por qué 5 por 10 a la menos 2? Porque básicamente usamos el prefijo céntimo y despejamos. Y hallamos y, que es la distancia de aquí. Esta distancia que está aquí. Bueno, aquí lo redondearon a 4, ¿no? Y lo mismo hacemos pues para hallar este lado de acá. Seno de 30 es igual a x sobre 5 por 10 a la menos 2. Y bueno, y sale 2,5 por 10 a la menos 2 metros. Buenas tardes, les saluda César Vera. En el presente vamos a analizar la magnitud de la carga F1,2 en que hay entre la carga 1 y 2. Como vemos en el gráfico, la carga 1 está cargada negativamente. Y por otro lado tenemos a la carga Q2 que está cargada positivamente. Asimismo, anteriormente mi compañero ya dedució la distancia que hay entre las cargas. En este caso, la distancia entre Q1 a Q2 es de 2,50 por 10 a la menos 2 metros. Cabe aclarar que, dada la naturaleza de las cargas, estas se van a atraer. Por ello mismo, se da el vector F1,2 de esta manera. Ahora, para determinar la magnitud de la fuerza 1,2, se utiliza lo que sería la ley de Coulomb, que es esta de aquí. Como ya he conocido los datos de la carga Q1 y Q2, asimismo de la distancia R que hay entre ellas, reemplazamos los valores y por último tendríamos lo que sería el valor numérico de la magnitud F1,2, el cual es 1,44 por 10 a la menos 4 newtons. Ahora, sigamos con el siguiente paso de nuestro compañero. Buenas noches, mi nombre es Danilo Lapo y voy a hacer el análisis de las fuerzas aplicadas en Q1 y la determinación del signo de la carga Q. Tenemos que darnos cuenta que esta fuerza F es una resultante de la suma algebraica de dos fuerzas, una en un eje X y otra en un eje Y. Vamos a proceder a hacer la suma vectorial. ¿Cómo determinamos la suma, los vectores que se suman para formar esta resultante? Bueno, es sencillo, solamente conectamos la punta del vector F hacia la recta de aquí y luego conectamos otro punto desde la punta del mismo vector hacia la otra recta. Ya tenemos más o menos algo parecido al método del paralelogramo para hallar un vector resultante, solamente queremos hallar las componentes. Nuestra primera componente, que tiene que venir desde el origen del vector resultante hasta la punta donde nosotros hicimos nuestra línea. Entonces tenemos nuestra fuerza del eje X. Ahora, para hallar la otra componente es exactamente lo mismo que hicimos aquí. Sabemos que esta es la dirección de nuestro vector fuerza, primero porque tiene que ser una suma vectorial. Y al mismo tiempo, como sabemos que Q1 es una carga negativa y tenemos Q2 que es una carga positiva, de ley se tienen que atraer. Ahora, como nosotros no tenemos el sentido de Q, lo podemos hallar. Como ya sacamos el vector fuerza de 1 entre Q y vemos que este es negativo y va dirigiéndose hacia Q, Q entonces es positivo. Y bueno, también necesitamos considerar otras dos fuerzas. Una fuerza hacia acá y una fuerza hacia acá. Porque la interacción entre estas dos cargas es de repelerse. Para que se anulen, tienen que ser iguales. Mi nombre es Roger Matcuren y vamos a seguir con la resolución del problema. En este punto vamos a hacer el cálculo de la fuerza sub 1Q, la descomposición de la fuerza sub 1,2 en el eje Y. Bien. Entonces, como las fuerzas Fq2 que apunta hacia la derecha y hacia la izquierda no deben de existir. ¿Por qué? Porque la fuerza que nos solicitan es simplemente vertical apuntando hacia abajo. Entonces, esas dos fuerzas deben ser igual. ¿Y cómo la hallamos? A través de la descomposición de la fuerza sub 1,2 y la fuerza sub 1Q en el eje X y en el eje Y, con relación al triángulo que tienen en común un ángulo de 60 y un ángulo de 30. Comencemos con el ángulo de 60. Como sabemos, para completar los 180 grados necesitamos un ángulo de 30 grados en relación con la fuerza sub 1,2, dejándonos como componentes la siguiente. Asimismo, la fuerza sub 1Q va a ser con un ángulo relacionado de 60 grados, por lo que sus componentes quedarán en relación a 60 grados, como vemos aquí. Bien, como dijimos,
Estas dos fuerzas deben de cancelarse, por lo que simplemente agarramos las componentes horizontales de las fuerzas descompuestas, ¿verdad? Componentes horizontales. Como dijimos, para que se cancelen deben ser iguales. Hacemos esa igualdad y ponemos las componentes horizontales de cada fuerza. Bien. Esa es nuestra ecuación anterior. Simplemente hacemos un despeje de la fuerza sub 1Q, mandando el seno de 60 a dividir y colocando el valor de 1,44 por 10 a la menos 4 de la fuerza sub 1,2. Resolvemos esa multiplicación y de esa división y nos va a dar que la fuerza sub 1Q es de valor 8,31 por 10 a la menos 5 newton. Buenas, soy David Fuertes. Bueno, continuando con la resolución de este problema, lo siguiente que haremos será encontrar el valor de Q usando la magnitud de F sub 1, la cual ya encontramos anteriormente, mediante también usando la ecuación de Coulomb. Y lo que sigue es, pues, resolver y despejar los valores para obtener la variable que estamos buscando, que en este caso sería la carga Q. Ahora buscamos la magnitud de F a través de una suma vectorial de la fuerza sub 12 y la fuerza sub 1Q, que son las que tenemos aquí. Y en este caso descomponemos las fuerzas en sus vectores X y Y o Y y J. Para este sub 12 tenemos que esta es su magnitud y para este 1Q esta sería su magnitud. Bueno, realizamos ese proceso y estas serían las respuestas que nos dan y procedemos a hacer la suma vectorial. En este caso la suma nos da el valor de F, que es esto, pero queremos la magnitud, por lo cual elevamos ambos al cuadrado y sacamos su raíz para obtener el valor de 1,66 por 10 a la menos 4. Bueno, en este caso la magnitud de F, 1,66 por 10 a la menos 4, y Q, que es 1,48 por 10 a la menos 8.